Es Cristo quien por mí murió, mis culpas por borrar. Cuán grandes penas Él sufrió por mi alma rescatar. Oh, cuánto ama a Cristo. Oh, cuánto ama a Cristo. Oh, cuánto ama a Cristo. Porque Él antes me amó. Jesús su sangre derramó, mi Rey por mí murió, por mí porque Él me amó, mi iniquidad limpió. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, porque Él antes me amó. Ahora todos. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Estoy aquí, mi Salvador, recíbeme, Señor. Vamos a Jesús, canta. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Porque Él antes me amó. Y cante. Vivir con Cristo es tener paz, con Él habitaré, pues suyo soy y de hoy en más de nadie temeré. Así pues, canten todos. Oh, cuánto amo a Cristo. Cante. Oh, cuánto amo a Cristo. Cantando. Oh, cuánto amo a Cristo. Porque Él antes me amó. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Porque Él antes me amó. Muy buenas noches, hermanos, hermanas, aquellas personas que se conectan por medio de Facebook Live. Vamos a esperar un minutito más mientras que los demás de los hermanos, hermanas, tal vez aquellas personas que se están conectando, para que puedan aprovechar también de la siguiente lección. Todos sean bienvenidos, muchas bendiciones. Muy buenas noches, hermanos, hermanas, Dios los bendiga. Primeramente, hermanos, vamos a iniciar con una oración. Después, hermanos, así de esta manera podemos presentar el siguiente tema. El siguiente tema, ¿verdad?, que corresponde a lo que Dios tiene preparado para usted y para mí en esta tarde. Vamos a orar. Bendito Padre que moras en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Gracias, Señor, le damos por su misericordia. Gracias, Señor, le damos por el sustento, el abrigo, por todas las cosas buenas que usted nos da, Dios Padre, día a día. En este momento, Dios Padre, le pido que bendiga mis labios,
que bendiga su palabra, Dios Padre, para que esta palabra que yo predique pueda ser la que penetre en nuestro corazón, para que ella, Dios Padre, cambie nuestras vidas, para que mejore nuestro aspecto hacia usted, Dios Padre, y para que sigamos en ese camino verdadero, Dios Padre, que usted ha escogido para nosotros. Bendiga a mis hermanos que están cerca, que están lejos, que se encuentran, Dios Padre, alrededor del mundo. Usted conoce el corazón de esas personas que desean, Dios Padre, glorificarle por medio de las oraciones, los cantos, el estudio. Gracias nuevamente, Dios Padre, le damos por la oportunidad de vida, de salud. Y bendiga a mi hermano, mi hermana, Dios Padre, que tal vez no tenga salud suficiente, Dios Padre, o se sienta enfermo o enferma, Dios Padre, que usted le alivie, Dios Padre, para que ellos también puedan estar bien, Dios Padre, y puedan también ellos, Dios Padre, seguir glorificándole. Gracias por todo, gracias por su palabra, gracias por mandar a su Hijo a morir en esa cruz para darnos a nosotros una oportunidad. Gracias nuevamente por su misericordia. Le pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga, hermanas. Yo sé que es tarde. Algunos de ustedes tal vez se han conectado por medio de estos medios, hermanos, y todo el día y todas las semanas y ya me imagino hasta meses ha estado este programa de Facebook por medio de la Iglesia de Cristo. Quiero primeramente darle gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir una lección con usted. Este tema general, esta serie que usted como yo hemos escuchado, hermanos, tiene que ver con escapa por tu vida. Son palabras, hermanos, fuertes, pero a la vez muy importantes. Si nos ponen a reflexionar, escapa por tu vida. ¿De qué escapamos, hermanos, por nuestra vida? Yo la primera cosa que se me viene a la mente, hermanos, antes de presentar el tema, cuando dicen que escapemos, hermanos, quiere decir que huyemos. Hay que huir, hermanos, pero del pecado. Hay que huir, hermanos, nosotros, usted y yo, como hijos de Dios, necesitamos de huir, hermanos, del maligno, de aquella persona, hermanos, que nos pueda hacer mal. Como dice la Escritura, no temes aquel que te mate, ¿qué? El cuerpo, ¿verdad? Teme aquel que te mate el alma y te mande al infierno. En esta noche, en esta tarde, vamos a estudiar un tema que se llama la misericordia que triunfa en el juicio. Es un tema, hermanos, muy importante. Muy importante es este tema. ¿Por qué es importante? Porque usted como yo necesitamos de saber cuál es la misericordia que triunfa en el juicio. ¿Cuál es la misericordia de Dios? ¿De dónde viene la misericordia? Voy a leer estos textos y si usted gusta seguir en su Biblia, por favor siga conmigo. Ahí en Josué capítulo 2, versículos 12 al 19. Dice ahí Josué capítulo 2, versos 12 al 19, dice así: Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Dice el verso 13 de Josué 2:13, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Dice ahí Josué 2:16, y le dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos ahí 3 días, hasta que los que os sigan hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza,
y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Vea usted, hermanos, esta bella historia que miramos aquí en el capítulo 2 de Josué. Esta historia, hermanos, de una mujer, hermanos, que fue clasificada, hermanos, fue nombrada por medio de sus hechos, ¿verdad?, como una ramera. Y esta mujer, hermanos, tuvo misericordia, ¿verdad?, de esos espías, de esos mensajeros de Dios. Y miramos aquí, hermanos, su acto. ¿Qué es lo que hizo? Los escondió. Su intención, su corazón de misericordia, hermanos, tuvo compasión con ellos porque sabía, hermanos, ella ciertamente que le seguían, que querían derrotarlos. Y miramos y brincamos ahí en Josué, el capítulo, hermanos, 6, versículo 16 y 17. Josué 6, 16 y 17. Fíjese aquí. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas de la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová. Con todas, dice, las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Porque juicio, hermanos, como leemos en Santiago capítulo 2, versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia, dice, triunfa sobre el juicio. Qué textos, hermanos, tan importantes. Vea usted, hermanos, primeramente, hermanos, yo quiero preguntarle a usted, y puede escribirme ahí, hermanos, quiero aprender de usted también. ¿Qué es, hermanos, misericordia para usted? ¿Qué es misericordia? ¿Verdad? La palabra griego, misericordia, hermanos, es eleos. Es la manifestación, hermanos, externa de la compasión. Da por sentado la necesidad en aquel que la recibe y recursos adecuados para afrontar la necesidad de parte de aquel que la exhibe. Esa es la definición, hermanos. El diccionario expositivo de las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, hermanos, misericordia, hermanos, quiere decir amabilidad o buena voluntad hacia el desdichado y afligido, junto con un deseo de socorrerlos. Esto sugiere, hermanos, que Dios tiene el deseo de ayudar y los recursos adecuados para suplir, hermanos, las necesidades suyas, como las necesidades mías, hermanos. Muy importante saber, hermanos, qué es misericordia, porque si usted y yo, hermanos, somos hijos de Dios, es importante, hermanos, no solamente sentir la misericordia, sino, hermanos, actuar por medio de la misericordia. Dice ahí, hermanos, que en Santiago 2:13, lo vuelvo a repetir, es un verso que les animo a ustedes, hermanos, que lo aprendan de memoria, que lo utilicen, hermanos. Santiago 2:13, hermanos, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cada uno de nosotros, hermanos, puede estar agradecido de que Dios permite que la misericordia atempere, hermanos, el juicio. Porque acuérdense, hermanos, que tenemos un Dios, hermanos, lleno de misericordia, lleno de amor, pero también, hermanos, es fuego consumidor. Es un Dios, hermanos, que nos dice la palabra de Dios y nos describe. Ay de aquel, hermanos, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y así es, hermanos, usted y yo es mejor, hermanos, considerar y estar en el lado de la misericordia de Dios y no de su juicio. ¿Cómo podemos hacer eso, hermanos? Mantenernos en el camino, hermanos, del Señor, en vista de que todos hemos pecado, hermanos, y que la paga del pecado es la muerte, como dice Romanos 3:23, Romanos 6:23. Cada uno de nosotros podría correctamente ser condenado al tormento eterno, hermanos. Pero ¿qué pasó, hermanos?
Nosotros conocimos a Dios. Usted y yo conocimos, hermanos, el perdón. Y usted y yo empezamos a conocer la misericordia de Dios. Porque es muy importante, hermanos, saber, hermanos, que Dios no sería injusto en ese evento y nadie podría elevar cargos de falta de equidad contra Él. Y ciertamente, hermanos, la gracia y la misericordia van mano a mano, hermanos. Y es por la gracia de Dios que somos salvos, hermanos. Así les dijo Pablo, el apóstol Pablo, a la iglesia en Éfeso, en Efesios 2, 8 y 9. Ninguno de nosotros se atreverá a pedir justicia ante el gran juicio de Dios. Más bien imploraremos, hermanos, por misericordia. Nuestro pasaje aquí declara, hermanos, que la misericordia en alguna forma triunfa sobre el juicio, y estas nuevas, hermanos, deben ser recibidas. ¿Saben cómo? Con mucho gozo, hermanos. Con mucho gozo, hermanos, de parte de todos nosotros como personas, hijos, hijas responsables. Y no obstante, hermanos, la relación de la misericordia y el juicio dentro del carácter de Dios será compatible con la naturaleza de Dios, hermanos. Pero no deberíamos asumir, hermanos, inmediatamente que la misericordia, hermanos, anula o es inválida el juicio. O sea, al contrario, hermanos, Pablo, si usted y yo hemos escuchado y leído ahí en Romanos 2:5, hermanos, Pablo claramente advirtió, hermanos, que el justo juicio de Dios, ¿lo dijo o no lo dijo? Pablo menciona y dice, el justo juicio de Dios. También miramos en 2 de Tesalonicenses 1:5, hermanos. Es que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Romanos 1:32. Dignos de muerte, hermanos. No puede ser ignorado en el contexto de una discusión, hermanos, del justo juicio de Dios. Temo que muchos hayan asumido que la misericordia, hermanos, de alguna manera hará que Dios pase por alto el pecado, o lo ignore, o falle en imputar, hermanos, la culpa, o de alguna manera sea tan benevolente hacia los pecadores que sintamos que podemos pecar con impunidad, hermanos. Muchas oraciones en los funerales parecen dejar, hermanos, esta impresión. Acuérdese usted el último funeral que usted fue. A veces, hermanos, dejan esta impresión por medio de predicar el derecho al cielo que tiene el más reprobado de los pecadores, hermanos. Mi tía se murió y se fue al cielo, dice el que está ahí. Mi mamá se murió y se fue al cielo, porque la misericordia de Dios es grande. Y así no trabaja Dios, hermanos. Yo hablo donde la Biblia habla, hermanos, y callo donde la Biblia cae. Dios pide, hermanos, que usted y yo seamos obedientes. Que usted y yo, hermanos, sepamos a cómo recibir a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Salvador. Si no somos obedientes, hermanos, y no hemos sido bautizados para perdón de nuestros pecados, hermanos, ¿cómo vamos a esperar ese juicio? ¿A poco la misericordia solamente me va a salvar, hermanos, y yo me puedo portar como quiera portarme aquí en el mundo? ¿Verdad que no trabaja así? Claro que no. Pero aquí miramos, hermanos, rápidamente este texto, hermanos, que compartí anteriormente con usted en Hebreos 10:31. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Será de provecho, hermanos, para nosotros estudiar la misericordia y el juicio a la luz de nuestro pasaje aquí para ver cómo podemos participar en el triunfo de la misericordia. Usted y yo, hermanos, sabemos qué es misericordia. Pablo dice que Dios fue, hermanos, rico en misericordia. Y Dios, le digo yo, hoy en día es rico en misericordia, hermano. Claro que sí. Él quiere ser misericordioso. Usted y yo necesitamos misericordia y gracias sean dadas a Dios por ella. Y claro que sí, hermana, que escribe aquí,
Dice que la misericordia es bondad, compasión, claro que sí. Pero tenemos que notar también, hermanos, que cuando Pablo dice que Dios es rico en misericordia, aun cuando estábamos muertos en pecado, cuando estábamos, Dios, hermano, de Él es dicho que es el Padre de misericordias, hermanos. Dios es Padre de misericordias. En que la misericordia se origina, hermano, y tiene su fuente en Él. Si miramos también en el Antiguo Testamento, hermanos, desde los Salmos, Salmos capítulo 6, versículo 4, David aquí, hermanos, le suplicó a Dios que lo salvara por tu misericordia, dijo David. Fíjense en ustedes, hermanos. Y le imploraba, hermanos, el perdón. David le decía: Jehová, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra, le dijo David, mis transgresiones. David, hermanos, reconoció una responsabilidad de parte del que imploraba la misericordia. Dijo: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Por tanto, debemos entender, hermanos, hermanas, que las 227 anotaciones, sermones y artículos, hermanos, misericordia es condicional, no absoluta. ¿Qué requiere Dios de nosotros para ser misericordioso, hermanos? Vamos a ver, hermanos, las condiciones que tiene la misericordia. Dios es misericordioso, no me malentienda. Pero David ha mostrado que la misericordia es conferida selectivamente a aquellos que te invocan, como dice Salmo capítulo 86, versículo 5. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que justicia sobre los hijos de los hijos. Pero dice aquí: sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Quiero recordarles, hermanos, amigos, hermanas, familia en la fe, usted y yo, hermanos, queremos estar en el lado de Dios. Y la manera que usted y yo vamos a estar en el lado de Dios quiere decir obtener su misericordia, hermanos, es seguir fiel, hermanos, hasta la muerte. Ahora sí, hermanos, hablamos, ¿verdad?, de Apocalipsis 2:10 y otros textos de la fidelidad, no dejar de congregarnos como muchos lo tienen por costumbre. Aquí es donde viene la misericordia, hermanos. La clave es serle fiel al Señor, no salirnos, hermanos, del camino correcto. Hay tantos vientos de doctrinas, hermanos, doctrinas parecidas a la iglesia de Cristo, doctrinas, hermanos, que dicen también nosotros somos cristianos. Pero es más importante, hermanos, mantenernos en la doctrina de Cristo y sus apóstoles. No se mueva de ahí. Hay que no movernos de ahí, hermanos. Hay que seguir siendo hijos, hijas obedientes hasta la muerte. Le voy a decir una cosa que usted ya sabe: Cristo ahí viene. Cristo viene, hermanos, pronto. No se enfoque mucho usted, hermano, hermana, con los virus y la enfermedad y el trabajo y la falta económica y esto. Hay que enfocarnos, hermanos, en nuestra salvación. Y hay que enfocarnos y implorarle a Dios por misericordia, hermanos. Porque Dios es misericordioso. Con misericordia y verdad se corrige, hermanos, todo. Cuando María exalta a Dios, hermanos, declara en Lucas 1:50: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Todos estos pasajes, hermanos, y muchos más, simplemente enseñan que Dios ha hecho la elección de aquellos quienes tendrán misericordia y de aquellos a quienes visitará con juicio, hermanos. De manera de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece, hermanos. Esto no está diciendo que Dios es arbitrario, hermanos.
con su misericordia, enviando a alguien al infierno que quiere ir al cielo o enviando a alguien al cielo que debería ir al infierno. No, sino que está enseñando, hermanos, que Dios tiene el deseo de mostrar misericordia y que ha decidido mostrarla a aquellos que lo invocan, hermanos, a aquellos que le temen, a aquellos que guardan su pacto, a aquellos que se acuerdan, hermanos, de sus mandamientos para ponerlos por obra. Nos dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, andar en luz. Hermanos, qué triste. Hoy en día hay muchos proyectos, hermanos, que se utilizan por medio de las ofrendas. Hacen viajes misioneros, quieren salvar almas en diferentes países, hermanos. Deje darle una recomendación, hermanos. No estoy diciendo que eso es malo, pero lo que sí le digo, la prioridad es salve su casa primero. Ustedes, algunos o su servidor, tendremos nuestros hijos que no quieren nada con Dios. Tal vez nosotros, hermanos, solopamos o excusamos o justificamos, hermanos. Enséñenle a sus hijos, a sus nietos, que Dios es misericordioso y que Dios perdona. Y que también ellos, hermanos, tienen el derecho de estar en el cielo por una eternidad, un día de estos muy pronto. Usted salve su casa primero y luego ya después se puede ir de misionero si quiere. Pero qué triste que hay muchos miembros de la iglesia de Cristo que van o vamos y vamos solos, hermanos. Nos hace falta la mitad de nuestra familia y nos justificamos y decimos, hermano, es que mis hijos ya están grandes, me han dicho a mí. Mis hijos ya están grandes, ellos no entienden, ya no me hacen caso, hasta me golpean. Usted como padre, porque sus hijos están afuera de su casa, no quiere decir que se le quitó el título de ser padre. Enséñeles ustedes la misericordia de Dios, que Dios también les puede perdonar. Y así como también Dios ofrece y da misericordia, también qué horrenda cosa, dígales, es caer en las manos de un Dios vivo. Mi hijo, mira cómo te comportas. Mira, mi hija, tú quieres seguir en los bailes, tú quieres seguir en esos placeres juveniles, y eso no nos va a llevar a nada, sino al infierno. Usted dígales, hermanos, como Josué, porque yo y mi casa serviremos a Dios. Yo sé que es duro, hermanos, echar a un hijo afuera. Yo les digo por experiencia, hermanos, mía con mi padre. Mi papá, algunos de ustedes lo conocieron aquí en Estados Unidos, aquí en Albuquerque, Nuevo México, donde yo resido, hermanos, y donde está su casa. Mi papá Héctor Luján. Mi papá, hermanos, y yo tenía 16 años, me decía a mí, ¿quieres la misericordia de Dios o quieres el juicio? Y yo le decía, ¿cuál es la diferencia? Déjame enseñarte, me decía, ¿cuál es la diferencia? Y al enseñarme, hermanos, ¿cuál era la diferencia, hermanos? Después me dijo, si vas a vivir abajo mi techo porque yo te amo, eres mi hijo, tienes mi sangre. Pero si tú no quieres adorar a Dios, yo sí quiero servirle a Dios. Y tú no puedes practicar en el mundo y yo y tu mamá sirviéndole a Dios. Escoge, me dijo. Escoge, James. Y por eso les digo, hermanos, ustedes no pierdan las esperanzas. Ustedes sacrifíquense exhortando a sus hijos. Y cada vez que vayan, no importa que estén 2 metros de altura, usted dígale a su hijo con amor, pero exhórtelo. Y dígale de la misericordia y del juicio de Dios. Aquí, hermanos, por otro lado, el desobediente, el rebelde, el obstinado, el reincidente, hermanos, se encontrará con el juicio y justicia de Dios. Mi papá me decía, abre ahí Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, hasta me lo aprendí, hermanos. Abre ahí Apocalipsis 1:18. ¿Dónde es, hermanos, encontrada la misericordia? Pregunta para usted. ¿Dónde? Dios ha identificado, hermanos, específicamente, no solo las condiciones por las cuales será ofrecida la misericordia, sino que ha identificado específicamente a la persona a través de quien será ofrecida.
La misericordia no es administrada al azar, hermanos, ni a través de méritos, ni acorde al respeto de las personas o la riqueza o su puesto suyo o el mío o a causa del linaje tampoco. La misericordia, hermanos, es administrada en Cristo. Este punto importante, hermanos, debe ser enfatizado. Es el tema de toda la Biblia, hermanos. Una vez que el pecado entró en el mundo, como dice Romanos 5:2, hermanos, el hombre necesitaba de misericordia en la forma de un Salvador. Este Salvador, hermanos, debía ser de la simiente de la mujer, como dice Génesis 3:15. Y las escrituras aquí, hermanos, identificaron además la simiente de la mujer como siendo la simiente de Abraham y otros. Y la simiente de David. Isaías explicó más detalladamente, hermanos, esto. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, dijo el profeta. Las misericordias firmes a David, vuestra alma, ¿verdad? No somos dejados, hermanos, en la duda en cuanto al significado de esta frase en vista de que Pablo la identificó con Jesús y su resurrección en Hechos capítulo 3, hermanos. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. En estos versículos lo menciono, hermanos, porque la misericordia está conectada firmemente con Jesús, hermanos, como un cumplimiento de profecía. Otros hombres, aquí miramos, hermanos, inspirados, reconocieron que esto es así. Zacarías, hermanos, el padre de Juan el Bautista, habló bajo la influencia del Espíritu Santo cuando Juan nació, diciendo que el Señor estaba cumpliendo su pacto con Abraham. David, hermanos, e Israel, por medio de hacer misericordia con nuestros padres, al enviar a Juan y a Jesús por la extrañable misericordia de nuestro Dios. La venida de Jesús al mundo, hermanos, es un acto de misericordia, una manifestación externa de piedad, hermanos, hacia aquellos que se sientan en tinieblas. No fue un accidente, hermanos, que muchos en los días de Jesús, oyendo su mensaje de él, hermanos, y viendo sus obras poderosas, exclamarán: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Conectaron correctamente a Jesús con la promesa, hermanos, de la misericordia mesiánica, hermanos. Es muy importante ver, hermanos, que Jesús es un Jesús de misericordia, hermanos. La redención es en Cristo, hermanos, junto con toda bendición espiritual. La salvación es en Cristo y el perdón de pecados es en Cristo. La comunión con Dios, hermanos, es en Cristo. Por eso la vida eterna es en Cristo. Y de esta manera la misericordia, hermanos, no es genérica, encontrada de alguna manera en una actitud, hermanos, de poca severidad, hermanos, hacia el pecado, o un dejar pasar el pecado, sino que es específicamente en Cristo, hermanos. O sea, en pocas palabras, yo me voy a dar vuelo aquí en el mundo, que al cabo la misericordia de Dios es tan grande que al final Él me va a perdonar. Dios no trabaja de esa manera, hermanos. Recuerde, como David dijo, que Dios es grande en misericordia para con todos los que le invocan. El Nuevo Testamento nos recuerda que cuando obedecemos el Evangelio, estamos invocando a Dios. ¿Por qué te detienes? ¿No dijo la Escritura ahí en el primer siglo? En Hechos 22:16, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando a su nombre. Y la obediencia al Evangelio, hermanos, es la misma cosa que invocar a Dios. El Evangelio es las buenas nuevas de esta misericordia y debe ser predicado a todo el mundo, hermanos. Pero comience, hermanos, ¿dónde dije? Comenzar con su casa, comenzar con los nuestros, hermanos. El Evangelio es las buenas nuevas de esta misericordia, hermanos. Aquellos que aceptan a Jesús como Cristo y Señor por fe y bautismo, hermanos, son añadidos a Cristo y a su cuerpo, hermanos. Y Él es el Salvador del cuerpo, la iglesia. Hermano, quiero concluir.
Y gracias por aquellos que están aquí, hermanos, conmigo, estudiando, hermanos, porque ahorita, hermanos, me duele el corazón. La palabra de Dios penetra, hermanos. Les quiero decir, hermanos, que no espere, hermanos, hasta el día del juicio, esperando alguna forma vaga a suplicar por misericordia mientras está delante del trono de juicio, hermanos. La misericordia triunfa sobre el juicio, en el sentido de que Dios ha hecho lo posible por extender la misericordia en la persona y voluntad de Cristo cuando debíamos ser condenados. Todos nosotros que necesitamos misericordia, hermanos, podemos encontrarla en abundancia a medida que nos dirijamos con fe a Cristo. De esa manera, cuando estemos delante de Dios, nosotros como Pablo, ser hallados en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de fe, que es de Dios por la fe, como dice Filipenses 3:9. Aparecer ante Dios, hermanos, fuera de Cristo y suplicarle por misericordia es suplicar en vano. En Cristo, hermanos, hermanas, hay que recordarles, porque usted y yo ya sabemos esto, pero quiero recordarles que en Cristo encontramos misericordia. Y esta misericordia, hermanos, triunfa sobre el juicio, porque nuestros pecados han sido perdonados por el mismo juez que nombró a Cristo como nuestro misericordioso sumo sacerdote. Es de esta manera que Dios puede, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más acordaré de sus pecados. Y la clave es, hermanos, mantenernos fiel al Señor. No arrastrar el viejo hombre, la mujer, hermanos, la vieja mujer, no arrastrarlos, hermanos. Es de esta manera que Dios puede tener misericordia de nosotros, hermanos. Simplemente, hermanos, la misericordia triunfa sobre el juicio en la obra redentora de Jesús. Ahora pues, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted tiene en esta noche una petición para oración, hágala. A mí me encanta orarle, hermanos, me encanta comunicarme con mi Dios Padre, y espero que usted también. Si usted necesita de la oración, haga su petición, porque la misericordia de Dios está a la mano. Dios nos escucha. Dios escucha nuestras plegarias. Él sabe lo que sentimos, hermanos. No se quede con su petición, sino que haga conocerla para que oremos por ella. Muchas bendiciones, hermanos, hermanas. Les amo en el Señor. Un servidor, James Luján. Soy predicador de la Iglesia de Cristo aquí en Albuquerque, Nuevo México, aquí en Estados Unidos, hermanos. Es uno de los estados donde está en el mero centro de lo que es Estados Unidos. Aquí está su casa. Aquí seguimos humildemente un grupo de hermanos fuertes, fieles en el Señor, hermanos. Yo les digo a ustedes también, hermanos, sigan fieles en el Señor. No dejen, hermanos, que el adversario nos robe, hermanos, de una bella eternidad. Yo quisiera, hermanos, de todo corazón pedirles que oren por mí, que oren aquí por mi familia, que oren por la congregación aquí en Albuquerque, Nuevo México también. Yo espero, hermanos, que ustedes también siempre sigan en la oración y adelante. Quiero desde el principio, hermanos, porque tengo algunos minutitos, orar, ¿verdad?, por aquellas personas que están entre nosotros. Gracias, Rafael Sauceda, que está entre nosotros, hermano, gracias por todo. Esmeralda Longoria, gracias, hermano Mario José Medina, nuestro hermano Medina está aquí con nosotros. Octaviana, hermana Octaviana Sabogal, gracias, hermana, Dios la bendiga. También está nuestra hermana Paula, ¿verdad? Martínez, gracias a nuestra hermana Paula, a nuestro hermano Jorge Pérez también, gracias, hermano Jorge, por la invitación. Nuestros hermanos presentan bellas lecciones, no solamente himnos, cánticos, ¿verdad, hermanos, que alaban a Dios, sino que a la misma vez, hermanos, bonitos estudios. Nuestra hermana Francisca Delgado, gracias, hermana, y buenas noches a usted también, Dios la bendiga. También nuestra hermana Adriana Yasmín Lara, hermanas, gracias por tomar el tiempo hacia Dios, hermanos. También Alma Coronado, Dios la bendiga, hermana Alma. Gloria Salazar, igualmente, hermanas, saludos. También nuestra hermana Julia Vázquez que está conectada con nosotros. Dios la bendiga, hermana.
Miriam Natividad Santillán, hermana, muchas bendiciones. Dios la bendiga igualmente. Nuestro hermano también, hermanita Nedi Martínez de Alejandro. Dios la bendiga, hermana. Silvia Rodríguez, Graciela Guerrero Vicente. Dios la bendiga. Nuestro hermano José Luis Sauceda Pérez. Raúl y Candy González. Dios los bendiga, hermanos. José Luis Sauceda Pérez. Nuestra hermanita Ana Barrientos, hermana, muchas bendiciones, gracias por estar entre nosotros. Nuestra hermana Elizabeth Vega, vamos a seguir orando por todas estas familias mencionadas, hermanos. Es muy importante, hermanos, estar conectados, ¿verdad? En el Espíritu, también en el Señor. Antonio Sauceda, hermano, Dios lo bendiga. Carmen Osuna Casas, nuestro hermano Aldo, Dios lo bendiga, hermanito Aldo. Nuestro hermano Víctor Poncillo. También está Dory Fair, Dios la bendiga. Pérez Adalía, también, ¿verdad? También está María Isabel, Esperanza Ochoa, Lucero Maldonado. Son peticiones, estos nombres, hermanos, son mis hermanos, mis hermanas. La mayoría no les conozco en persona, pero yo oro por ustedes, hermanos. Yo sé que todos necesitamos de Dios. Aurora Pérez también, gracias por estar aquí conectada. Está también, nuestro hermano Arsenio Barrientos, hermanito, un abrazo le mando, hermano. Imelda Sauceda Pérez, Dios la bendiga. De Yanira Jiménez, nuestra hermana de Yanira, Dios la bendiga. Esperanza Ochoa, mencionamos, y Gloria Martínez también. Roberto Sauceda, parece ser que ya lo mencioné. Nuestro hermanito Carlos Quejú. Clara Frías, gracias Clara. Y Katy Barrientos igualmente. Bueno, parece ser que son todos. Francisca Delgado también, Alejandro Rodríguez, Dios los bendiga, hermanos. Samuel Seb Urizar, José Luis Espinosa, Dios los bendiga. Vamos entonces, hermanos, a despedirnos en esta última oración. Después de esta oración, hermanos, la primera cosa que yo les sugiero, hermanos, que hagan es que hagan un plan, hermanos. Pídanle a Dios, platiquen con Dios. Gracias, hermana Cintia Ramírez. Vamos a orar, hermanos, por su hija Damaris, que se encuentra delicada, ¿verdad? Y por su familia y también, hermana, por las necesidades. Neri Martínez, yo quiero, hermanos, que ustedes hagan un plan de cómo conectarse otra vez con sus familiares. Con sus familiares. La palabra de Dios, hermanos, es una comisión, nos dice ir y predicar. Hermanos, vaya, pero con su familiar primero. Trate, hermanos, luche para traer a su hijo, a su hija. Nuestra hermana Alba Rocha igualmente está entre nosotros. Gracias, hermana. Hugo Gómez, hermano, claro que sí, vamos a orar por su salud, hermanos. Que Dios le bendiga, hermanos. Y vamos a seguir orando por su salud, hermano Hugo Gómez. Carmen Osuna Casas, también saludos desde Monterrey, Nuevo León. Dios la bendiga, hermanita, Dios la bendiga. También Griselda Martínez manda saludos. Bueno, pues parece ser que son todos. Rocía Morales, gracias, hermana María Rocío. Vamos a orar. Bendito Padre que moras en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Gracias, Señor, le damos por darnos la oportunidad de estos 50 minutos de venir a adorarle y glorificarle, Dios Padre. Usted se merece toda esta gloria, Dios Padre, y gracias le damos por la oportunidad. Bendiga a mi hermano que está del otro lado de esa pantalla, Dios Padre, en una manera especial. Bendíganos con su misericordia, Dios Padre. A mi hermano Hugo, Dios Padre, con salud. A todos mis hermanos con sus familiares, Dios Padre, que están tal vez descarriados, desviados. Porque sabemos, Dios Padre, que usted nos da y nos presta la familia. Y nuestra responsabilidad es, Dios Padre, animarla, exhortarla, motivarla, Dios Padre, a que vuelva a encontrar, Dios Padre, con usted. Bendíganos así como estamos. Gracias nuevamente, Dios Padre, por todo y en especial por su misericordia. Le pedimos esto en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Les amo en el Señor. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias, hermana Marisela Escobedo, hermana. Si conoció usted a mi papá, claro que sí. Es cuñada de nuestra hermana Dora Escobedo, hermana. Le mando un abrazo. Qué bueno que está sintonizada y viéndonos aquí, hermanos. Dios los bendiga, hermanos.
Si gusta anotar mi email o mi número de teléfono, hermano, para oración, se los voy a dar. Mire, es el 505 y lo vuelvo a repetir. 505-239-9207. Lo vuelvo a repetir para aquellas personas que no encontraron un lapicero. 505-239-9207. Dios les bendiga, hermano. Les amo mucho en el Señor. Bye bye.